Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hablar sobre cómo se crea un conflicto bélico, un conflicto en general. Siempre se utiliza el mismo patrón, ¿no? Siempre hay unos intereses, siempre hay una educación, una formación detrás de esos intereses y también el resultado es la creación de riqueza a través de los recursos naturales o minerales que existe en un sitio. Vamos a empezar por cronológicamente. Eh, Voy a hacer este vídeo, voy a hacer este tema en varios vídeos porque es bastante extenso, pero me gustaría que vierais bien lo que os voy a comentar para que podáis tener una opinión más extensa del tema, ¿no? No es algo que debamos ver como algo superficial, sino lo que es la esencia de lo que os voy a decir. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar tenemos la educación, el patriotismo obsesivo inculcado desde la educación. Desde la educación todos hemos ido al colegio y hemos visto cómo, digo de muy pequeños, cómo hay algunos libros y algunas afirmaciones de esos libros, incluso de profesores, que ensalzan al Estado, es decir, ensalza la nación en la que se estudia para inculcar una mentalidad ultra en un determinado país. Vamos a ver. Os voy a comentar varias cosas, ¿vale? En primer lugar, los libros de lectura escolares son donde se construye la nación, en realidad, ¿no? Perdonad. Héctor Cucuzza cerró el ciclo Pensar la nación en el Bicentenario. Según él, héroes, símbolos y efemérides son formas en las que los libros de escolares desde finales del siglo XIX inventaron el concepto de patria. Y es por eso que hoy podemos decir yo argentino. Este señor es argentino, ¿no? No quiero, en primer lugar quiero aclarar que no quiero decir que estoy en contra del patriotismo, ¿vale? En contra de países, etcétera. Pero sí que estoy en contra del pensamiento ultra, es decir, del extremismo a la hora de decir mi país y nadie más. Los libros inventan naciones fue la invitación sugerente de la charla de Héctor Cucuzza a la Universidad Nacional del Litoral. Su conferencia sobre los libros de lectura en el sistema educativo cerró el ciclo Pensar la nación en el Bicentenario, en 2009, organizado por las Universidades Nacionales del Litoral, Rosario, Cuyo y Comahue, y con el auspicio del Banco Credit Coop y Le Monde Diplomatique. La convocatoria del ciclo fue la oportunidad de repensarnos a nosotros mismos. Esta es la última charla de una serie de encuentros que obviamente no agotan los temas que hoy requieren el ejercicio de pensar la nación, pero que sin duda completaremos y seguiremos trabajando el año que viene, que es precisamente el del Bicentenario, según Cucuzza, en 2010. Los libros escolares, que aparecieron junto con la conformación del sistema educativo, el discurso insta a la conformación de una identidad nacional. Se trata de textos dirigidos hacia un sujeto lector ampliado, es decir, el niño y su familia. El niño es la potencial persona que va a pensar como los libros de texto dicen. Y, además, si incluyes a su familia, también tienes el pensamiento de varios miembros de esa familia, incluido el niño, que va a ser el futuro. El niño va a inculcar esos pensamientos también a sus hijos, y así sucesivamente. Hacia fines del siglo XIX se pensaba que ese libro iba a llegar a la casa del inmigrante italiano. No estaba pensado solamente el libro para que fuera leído por el niño, contó Cucuzza. Es decir, también a los inmigrantes se les inculca esta manera de pensar si se van a quedar en un país, para que no haya ninguna sublevación, entre comillas, bajo manga, ¿no? Otro factor fundamental para la construcción de la argentinidad, esto en el caso de la Argentina, ¿vale?, fue el concepto de patria. Se usa con un tono
prescriptivo y emotivo y se refuerza con términos como patriotismo y patriota, que tiene más contenido emotivo que nación. Los libros no explican lo que es la nación, pero estimulan a los estudiantes a adoptar actitudes patrióticas. ¿Os estáis dando cuenta? Yo aquí estoy muy de acuerdo con Kukuza. A ver, no me he leído todos los libros escolares del mundo, pero sí que yo, por ejemplo, en España sí que he visto en algún momento de mi vida algunas cosas que sobraban. Por ejemplo, títulos en temas de historia que ponían la grandeza del Imperio Español, cuando lo que hicimos los españoles en Sudamérica fue lo que fue asesinar a todas y borrar del mapa a todas las civilizaciones antiguas, o casi todas. Pero vamos más allá con el tema del patriotismo. El patriotismo, ¿qué es el patriotismo? El patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria. Es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, cultura e historia. Es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o también a una nación. El exceso en la defensa de una patria es denominado chauvinismo. Vamos a ver qué es chauvinismo, que es... Yo no lo sabía esto. Al estar investigando y leyendo muchas cosas sobre el tema de cómo se crea un conflicto, llegué al punto en el que el patriotismo obsesivo o extremo es chauvinismo. El chauvinismo, adaptación del apellido del patriota francés Nicolas Chauvin, un personaje histórico condecorado en las guerras napoleónicas, también conocido coloquialmente como patrioterismo, es la creencia narcisista próxima a la paranoia y la mitomanía de que lo propio del país o región al que uno pertenece es lo mejor en cualquier aspecto. ¿Os viene a la cabeza gente que es así, que es chauvinista? A mí mucha. Y por ejemplo, españoles, muchos. La mayoría del ejército, normalmente, conozco a algunos que han sido soldados en el ejército español y su vocabulario tiene tintes peligrosos para el tema de ir a Afganistán, etcétera. Cuando fueron a Afganistán, cómo hablaban mal de Afganistán porque no les recibían bien. Pero vamos a ver, usted que me está viendo, está viviendo en Afganistán o en su país, por ejemplo Argentina, México, y vienen de otro país a inculcarles lo que tienen que hacer. ¿Cómo reaccionarían ustedes? O sea, hay que pensar también que sí, el chauvinismo es, o sea, el patriotismo, ¿no? Patriotismo es lo que es más suave que el chauvinismo, pero hay que pensar en que hay países también, aparte del nuestro, que también pueden ser patrióticos de su propio país, con lo cual el chauvinismo no cabe, ¿no? en este aspecto. El nombre proviene de la comedia La Cocarde Tricolor, la escarapela tricolor, 1831, de los hermanos Cognard, en donde un actor con el nombre de Chauvin personifica un patriotismo exagerado. El chauvinismo resulta un razonamiento falso o paralógico, una falacia de tipo etnocéntrico o de idolafory, es decir, yo soy el primero y en este caso el mejor, ¿no? Y en este caso es el país. Nosotros, por ejemplo, España es la mejor y punto, y ya está. Entonces, ahí cabe un poco el tema del extremismo, ¿no? En retórica constituye uno de los argumentos falsos que sirven para persuadir a la población o a un grupo determinado de personas mediante la utilización de sentimientos, muchos de ellos exacerbados, en vez de promover la razón y la racionalidad. Yo desde aquí quiero promover la racionalidad. No puede ser que una persona sea enviada a otro país para defender el suyo propio. No puede ser. Pensadlo lógicamente. Cuando hubo los atentados del 11S en Estados Unidos, todo el mundo apuntó a Bin Laden y las tropas estadounidenses fueron a Irak y Afganistán. ¿Dónde murió Bin Laden? ¿O dónde lo mataron supuestamente?
en Pakistán. Con lo cual, cuidado con lo que se oye y lo que se lee, porque normalmente puede que no sea verdad. Se utiliza generalmente por parte de políticos, medios de comunicación, el chauvinismo, y empresarios para condicionar la formación de expectativas. ¿Qué os viene a la cabeza ahora? A mí ahora mismo me está viniendo a la cabeza esas frases de políticos cuando vino la crisis de 2008, la crisis financiera global, cuando dijeron hay que hacer todos un esfuerzo por nuestra patria. Bueno, lo dijeron por nuestro país, para que no sonara tan extremo. Pero ellos decían que había que trabajar más y cobrar menos para que el país pudiera salir adelante. Para mí eso es chauvinista. ¿Por qué? Porque están utilizando el patriotismo, ¿vale?, enmascarado en chauvinismo para decirte a ti lo que tienes que hacer y crear una aceptación social dentro del país. Es decir, pues si es por el país, si es por mi bandera, es por mi país. Entonces sí, entonces voy a trabajar más y cobrar menos. No sé si os estáis dando cuenta, pero en Argentina también ha pasado. En Argentina, con el corralito, se crearon unas expectativas que fueron aceptadas ya por el simple hecho de que como somos argentinos tenemos que salir adelante, cuando mucha gente se tuvo que ir. Yo conozco a muchos argentinos en España que se tuvieron que ir de Argentina por culpa de esto. O sea, el patriotismo es bueno hasta cierto punto, siempre tienes que estar ligado a tus raíces. Pero cuidado, si nos lo hacemos demasiado extremo, puedes perder tu vida por nada, porque las banderas son trozos de tela. Ahora vamos a ver el tema de las banderas, ¿vale? Porque el patriotismo o el chauvinismo no tienen solo una definición y ya está. También vienen cosas detrás. Por ejemplo, los símbolos que le ponen a las personas para que esas personas se sientan identificadas con ese símbolo. Es decir, la bandera. La bandera de un país se conoce como bandera al trozo de tela que se ata a un mástil y que sirve como distintivo de un país, una institución u otro tipo de entidad. ¿Lo habíais visto así de alguna manera, alguna vez? Las banderas también pueden emplearse para comunicar algún tipo de información o señal. Para mí, la bandera, por ejemplo, española, pues sí, me dice muchas cosas, pero también me dice lo malo. Es decir, la bandera de tu país nunca te puedes pensar en todo que es bueno. Debes pensar también en las cosas malas que han pasado allí, para poder tener una racionalidad dentro de esa bandera. También es verdad que si no existieran las banderas, no tendríamos un símbolo al que acogernos. Mucha gente llora con su bandera pegada a su cuerpo, y yo lo respeto, porque es un simbolismo para esa persona. Pero cuando eso pasa al límite de entrar en otro país por mi bandera, me parece que ya es bastante extremo. Luego, la bandera y el patriotismo. El término se encuentra relacionado ineludiblemente con el patriotismo. El término bandera. Se dice que aquellas personas que aman a la tierra en la que nacieron se sienten identificadas con sus costumbres, abrazan su bandera, defendiendo las tradiciones y demostrando públicamente que se sienten orgullosos de su país, cosa totalmente respetable. En la definición de la RAE, el concepto está ligado al amor por la patria o la conducta propia de un patriota, la cual indica un profundo valor para enfrentarse a lo que haga falta en nombre de la bandera. Este es el gran problema del mundo de hoy. Ningún soldado va a decir que no a entrar en otro país, puesto que esto está desde pequeñitos prácticamente ya en nuestro ADN, ¿no? Profundo valor para enfrentarse a lo que haga falta en nombre de la bandera. Triste, ¿no? Chauvinismo. El patriotismo se vería reflejado en el desarrollo de un trabajo honesto y el colaborar por el bien común. Claro, un trabajo honesto y colaborar por el bien común. El político que te dice que tienes que trabajar más y cobrar menos, él no trabaja más y cobra menos. Con lo cual, el patriota debe ser una persona
que haga lo que lo que dice, ¿no? También. Se dice que un verdadero patriota es aquel que manifiesta sus valores, solidaridad, igualdad y fraternidad, que se enfocan a colaborar con el bien común. Lamentablemente este término se ha difundido a lo largo de los diferentes países convirtiéndose en algo netamente negativo, porque promueve actitudes xenofóbicas y similares discriminaciones con todas aquellas personas que no pertenecen al mismo país. El patriotismo es un ideal que genera cerrazón e inculca el aprecio por lo propio y el desprecio por lo ajeno, cosa que se contradice con sus principios, que son la construcción del bien común. El escritor Julio Cortázar, muy conocido, enemigo absoluto de los chauvinismos, dice que uno de los caminos positivos para la humanidad es el mestizaje. O sea, la mezcla entre personas de diferentes sitios para crear familias de diferentes lugares. Eso es la cura para él, cura entre comillas, para Cortázar, de los chauvinistas. Que cuando la fusión de razas sea mayor, finalmente podrán eliminarse los patrioterismos, los nacionalismos y demás sinónimos. Actitudes absolutamente absurdas e insensatas. Pues sí, estoy de acuerdo. No sé cómo pensáis, seguro que hay gente que piensa diferente a mí, que está viendo este vídeo. Me gustaría que lo pusierais en los comentarios. Pero está claro que la bandera se hizo para simbolizar el patriotismo. Las banderas de los países están hechas para eso. Luego, ¿para qué sirve el ejército entonces? ¿No? Si podemos decir que por un lado tenemos la educación, ¿no? La educación desde pequeños, cómo nos inculcan ese patriotismo o patrioterismo en algunos casos, para que nosotros lo desarrollemos dentro de nuestro núcleo familiar, además de posponer esa actitud patriotérica dentro de también de nuestra influencia, también cuando nace nuestro hijo, por ejemplo, nieto, etcétera, también se lo inculcamos a ellos. Vamos a ver ahora, después de ver patriotismo, chauvinismo y la bandera, el ejército, porque todo va ligado, ¿no? El ejército es la declaración más grande de patriotismo que hay en un país. Luchar, entre comillas, por tu país. ¿Para qué sirve el ejército? Nuestros estados modernos, en teoría, necesitan para su buen funcionamiento y perdurabilidad dos brazos armados que son los encargados de mantener el orden por la fuerza en última instancia. Como vamos a ver, es teoría, porque no se necesitan. Hay 25 países que no tienen ejército. Sí, es verdad que tienen una extensión limítrofe bastante pequeña dentro del mundo, ¿vale? Esos países son bastante pequeños, pero no tienen ejército y no están, o sea, y no ha pasado nada. La policía, uno de ellos, se encarga de la seguridad y el orden internos, y el ejército sirve para la defensa y la seguridad del peligro externo. Aquí es cuando viene el problema. Porque yo, por ejemplo, con la policía estoy totalmente de acuerdo. Hace falta la policía. Pero el ejército sirve para la defensa y seguridad del peligro externo. ¿Por qué no se firma un acuerdo de paz mundial? No interesa. Aquí viene el dinero también, cuidado. Pero eso lo veremos en la parte número 2. Parece todo lindo y dicho por los defensores de la institucionalidad, que es perfecto. Sin embargo, en el 90% de los casos no funciona tan así, y los ejércitos, lejos de ocuparse del enemigo externo, se ocupan de la perdurabilidad del sistema reinante. Y aunque su responsabilidad en los papeles sea defender al pueblo del enemigo externo, lo que hacen es defender a la gente del enemigo interno o externo. En América Latina se da la aparente paradoja de que el real enemigo externo es amigo de la gente, y por lo tanto el ejército es amigo del enemigo. Muy extraño, pero cierto. Y para complicar un poco más el panorama, se da el caso de que aún dentro del pueblo de un estado nos encontramos con la enemistad, dada por la explotación y la injusticia social que se presenta entre los trabajadores y los favorecidos. Entonces se hace carne lo que aparentemente no podría ser. Y es que el ejército se enfrenta a un oponente con una designación que es contradictoria en sí misma. Esto es el enemigo interno. Uno diría, si el enemigo es interno, no puede ser enemigo.
Y en el caso de haber diferencias entre los habitantes de un mismo país, se decide por medio de cualquier otro órgano, incluso la policía, pero nunca el ejército que defiende al pueblo en su totalidad sin distinción. O sea, el ejército está hecho por intereses económicos en el mundo, intereses económicos sobre armas, la industria armamentística siempre sale en el canal, pero es que siempre está, prácticamente está todo relacionado con la industria armamentística. Si no existen los ejércitos, se acabó el negocio de las armas. Por eso estáis viendo que en muchos casos los ejércitos están hechos y no se sabe ni para qué. Sí, la más fácil es decir, para la defensa de nuestro país, sí, pero cuando un país está en paz, tener un ejército por si acaso es como, no sé, lo de Alemania, ¿no? El aviso de Alemania de tener un almacén lleno de comida por si acaso, por si pasa algo. No sé, yo lo veo bastante absurdo, ¿eh? El tema de los ejércitos, si todos tuviéramos un poco de dos dedos de frente, seguramente no tendríamos que tener ejércitos en el mundo. Pero bueno, nuestros ejércitos tienen una tristísima historia de sometimiento, muerte y tortura ejercida por sus propios pueblos, siguiendo el beneficio de las oligarquías agentes del enemigo externo. En el blog El Magma se vio un vídeo que demuestra que bien que nos cuidan los ejércitos que mantenemos y pagamos con nuestros impuestos. Y para colmo, se enteró esta persona del blog del armamentismo que se está impulsando en Chile. Chilenos, armamentismo y, por supuesto, ejército. A favor de un cuerpo armado absolutamente reaccionario y entreguista que no dudaría un instante en someter cualquier atisbo de independencia nacional o de pelear por mercados dañando a países hermanos siempre a favor de la potencia en turno. Como ya dijimos en otros vídeos, la gran potencia tiene vasallos, tiene varios países más pequeños que esa potencia y esos países siguen órdenes del grande. Ahora sí, nos preguntamos de nuevo ¿para qué sirve el ejército? Por lo menos hasta el momento y durante todo el siglo pasado se cree que es una herramienta más del imperio para someter a las naciones del sur americano. El ejército es el verdadero enemigo del pueblo que se camufla con los colores de la patria. Cuidado a esta última frase. El ejército es el verdadero enemigo del pueblo que se camufla con los colores de la patria. También es verdad que en el ejército también hay gente que va por su país, entre comillas, engañada y luego vuelve en un ataúd. Y eso me parece lo más grave, puesto que has engañado a esa persona para que vaya, pero desde muy pequeño, con los libros escolares, para que vaya, sí, subconscientemente esa persona se va empapando de toda la cultura de defender, 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 cuando un enemigo es siempre invisible. Es decir, el enemigo se crea por negocios. Ya lo veremos, los intereses económicos de las guerras o de los conflictos bélicos. Y aquí, para acabar, el tema de los países que no tienen fuerzas armadas, que no tienen ejército. Os lo voy a comentar, ¿vale? Andorra, Barbados, Costa Rica, Dominica, Granada, Haití, Islandia es miembro de la OTAN y no tiene ejército. ¿Qué os parece? Kiribati, Liechtenstein, República de Mauricio, Estados Federados de Micronesia, Mónaco, Nauru, Palaos, Panamá, San Marino, Samoa, Islas Marshall, Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu, Vanuatu y Ciudad del Vaticano. Estos son los 25 que no tienen ejército. Y que yo sepa, en ninguno hay algo grave. Es decir, en ninguno ha sucedido nada. Se puede vivir sin ejército. Pero con la industria armamentística hemos topado, ¿no? Se puede decir coloquialmente. Bueno, pues hasta aquí el primer punto. Bueno, también está el caso de el tema de somos los mejores. Ya sabemos, ¿no? El chauvinismo es el tema de somos los mejores en un país. El país es el mejor y lo demás es basura, que eso lo he llegado a oír.
Pues me gustaría que comentarais en los comentarios vuestras teorías y opiniones y también que os suscribierais y dierais a like al vídeo. Pronto estará la segunda parte en el canal. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.